¿Qué tal, jovencitos del Colegio Genes del primero de secundaria? Les habla su profesor de geometría, Alan Enrique Caliestro Carrasco. En esta oportunidad, jovencitos, vamos a ver el tema de cilindro. Cilindro recto, ¿sí? O cilindro de revolución también se le puede llamar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Por qué cilindro recto? Porque sus alturas, si tú te das cuenta, ya te estoy definiendo una parte, son perpendiculares a la base, y esta sería la base. ¿Correcto? ¿Listo? Mira, ahí está, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se origina un cilindro, no? Tú, más o menos la idea, ¿no? Entonces, si yo tengo una región plana, en este caso un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo también puede ser un cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo giro 360 grados, si yo giro 360 grados, voy a colocar aquí, entonces si yo giro 360 grados, obtendré el cilindro. ¿Correcto? Mira, a ver, de esa manera se origina. Acá vamos a, ¿no? Acá creo que borró un poquito, voy a completarla, ahí está. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir. Giro 360 grados y se origina este cilindro, por eso se le llama cilindro de revolución. ¿Correcto? Muy bien, vamos a señalar sus elementos más importantes. ¿Correcto? Esta vendría a ser la base, si tú te das cuenta, ahí está la base, ¿correcto? El eje de giro también está, muy bien. Pero aquí va a ser, si tú te das cuenta, acá está la generatriz, ¿correcto? Y acá está la altura, entonces vamos a señalarlo, ¿ya? En este caso, G, ¿no? Va a ser llamada la generatriz. 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 Y H vendría a ser la altura, altura del cilindro, altura, ¿estamos de acuerdo? Altura del cilindro, ¿correcto? Y R vendría a ser el radio de la base, R, ahí está, radio de la base, radio de la base, radio de la base, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a aumentarlo un poquito más acá para que esté completamente subrayado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero como estamos estudiando cilindro recto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí la generatriz, grábate bien esto por favor, la generatriz y la altura, mira, ve, son como, a ver, si tú te das cuenta, mira, ve, la generatriz y la altura, ¿cómo son? A ver, fíjate bien. Muy bien, son iguales, en este caso, ¿no? En este cilindro que estamos estudiando, cilindro recto de revolución, entonces la generatriz y la altura son iguales, entonces sería G igual a H, ¿correcto? Ahora, pasemos al cálculo de ¿qué? Del área lateral, del área total y del volumen del cilindro. La clase pasada estuvimos hablando de paralelepípedo y cubos, ¿te acuerdas o no? ¿Sí? Eso se le llama, son casos particulares de prismas, ¿sí? El área lateral, si tú, bueno, pudiste observar un poquito, el área lateral era, bueno, en realidad, ¿no? Era el perímetro de la base por la altura, lo mismo. Es como si fuera un prisma, imagínate, ¿no? Como si fuera un cubo o un paralelepípedo, pero de base circular. Entonces, el área lateral, mira, escúchame bien, sería el perímetro de la base, pero la base es un círculo. ¿Cuál es el perímetro o la longitud de la circunferencia? ¿Correcto? La longitud era, ¿te acuerdas? 2πr, ¿no es cierto? 2πr, 2pi por radio. El radio lo voy a cambiar a mayúscula para que se note mejor, por favor. 2pi por radio, multiplicado por la altura o generatriz. En este caso yo voy a poner altura. ¿Te parece? ¿Sí? Altura. Pero es lo mismo, recuerda eso. Es lo mismo. No te olvides, ¿eh? ¿Correcto? Ahora el área total. El área total es el área lateral que acabamos de desarrollar más las bases, las áreas de las bases. ¿Correcto? Y las bases son círculos. Entonces sería, mira, ve, sería 2πr, 2πr por h, ¿correcto? Más, ¿quién? Más las dos áreas de la base, que son círculos. El área del círculo, ¿a qué cosa era igual? Pi por radio al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Pi por radio al cuadrado, pero como son dos, sería 2pi por radio al cuadrado. Lo cual nosotros podemos, bueno, factorizar, ¿no? Ustedes, ¿no?
una simple factorización, ustedes me imagino que ya lo saben. Entonces, aquí colocaríamos, mira, sería 2πr, ¿no? Y si factorizamos te va a quedar aquí h más r, ¿sí o no? H más r, ¿no? Pero ordenémoslo pues, ¿no? R más h, ¿no? R más h. Compruébalo, aplica la distributiva. 2πr por r, 2πr cuadrado, ahí está. Y 2πr por h, 2πrh. Lo estoy ordenando nada más. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedes colocar de esta manera o de esta manera. Yo creo que de esta manera es mejor. ¿Correcto? Ahora, el volumen. El volumen es el cálculo de sus 3 dimensiones, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Las 3 dimensiones. Y la parte de abajo era como un cuadrilátero, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no en el paralelepípedo? Y era el área de la base multiplicado por la altura. Entonces lo mismo, solamente vendría a ser pi por r cuadrado por la altura o generatriz. No te olvides de eso. Altura y generatriz, en este caso de cilindro recto de revolución, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, eso sería todo. Vamos a ver un ejemplito para que tengas una idea de cómo vamos a desarrollar la clase. Correcto, dice, del gráfico calcule el área lateral, el área total y el volumen. Resolución. Entonces, primero, si tú te das cuenta, como es un cilindro recto, te dije que forma perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si acá te das cuenta que es un triángulo de 37, ¿sí o no? 37, 53. Quiere decir que aquí vendría a ser 3, 3, 3, 3. Y entonces aquí vendría a ser 4. Pero 4 vendría a ser el diámetro. ¿Estamos de acuerdo? 4 vendría a ser el diámetro, jovencitos. Entonces, si yo digo, si 4 es el diámetro, profe, sería el radio, vendría a ser 2. No, ya para qué coloco el otro, va a estropear un poco la figura. Ahí nomás, el radio es 2. ¿Sí o no? Entonces vamos a abreviar. Primero, el área lateral. El cálculo del área lateral, mira, ve, ahí, compara, sería 2pi, ¿correcto? R, ya calculamos R, por 2, por la altura o generatriz sería 3. Entonces sería 12pi. 12pi, ¿qué, profesor? Unidades cuadradas, porque estamos hablando de área. Unidades cuadradas. Muy bien. Vamos a colocar el siguiente. Vamos a colocarlo así, por favor, para ser un poco más ordenado. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. Pasamos al área total. Y mira, ve cómo lo vamos a resolver. El área total vendría a ser, mira, ve, ¿cómo es? 2pi por r. 2pi por r, en este caso el radio ya sabes que vale 2, abres corchetitos hazlo, por favor, con corchetitos, r más h, o sea, 2 más 3, ¿no es cierto? 2 más 3, ¿listo? Entonces, desarrollándolo rápidamente, sería, correcto, desarrollándolo rápidamente, acá sería 5 por 2, 5 acá, por 2, 10, y por 2 sería 20. 20pi que como también es área, unidades cuadradas, jovencitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá también es u, ¿no? Ahí te dieron acá u y acá también u, por favor. ¿Sí? ¿Listo? Pasamos al siguiente, al volumen. Mira, ve, el volumen, jovencito. ¿Cómo calculo el volumen? Lo estoy abreviando, ¿correcto? El volumen era, ¿qué cosa? Pi r cuadrado por la altura o la generatriz, no te olvides de eso. La altura y la generatriz es igual. Entonces sería pi por r cuadrado, en este caso vale 2, por la generatriz o la altura, que es lo mismo, ¿no? Que sería 3. Pi r cuadrado, está r cuadrado, me faltó elevarlo al cuadrado, por 3. Entonces sería, ¿cuánto? A ver, 3, acá 2 al cuadrado, primero la potencia, 4 por 3, 12, 12pi, pero como estamos hablando de volumen, ya no va a ser unidades cuadradas, sino unidades cúbicas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces eso vendría a ser un ejemplo, un aplicativo, ¿no? Un ejemplo aplicativo para que tengas idea de cómo se resuelven los ejercicios. Muy bien, jovencitos, tomen nota, por favor. Bien, jovencitos del primer año secundaria, todos con su material, por favor. Todos en la página número 53, en las aplicaciones de la página número 53. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a realizar los ejercicios correspondientes a cilindros. Vamos a ver la aplicación
Número 1, ¿qué datos te dan? Te dicen que la altura o generatriz, ya hemos aclarado eso en la teoría, ¿no? Que un cilindro, la altura de la generatriz es igual, ¿correcto? Un cilindro recto, como lo puedes observar ahí, ¿sí? Y te dicen que el radio mide 2 unidades, ¿no? 2 unidades. Acá voy a colocarlo, que también es el radio, 2 unidades. Lo que te piden es calcule su volumen. Muy bien, entonces el volumen de un cilindro, vamos a colocarle B, volumen de un cilindro, ya, era, como te dije en la teoría, ¿no? Era como un prisma, pero de base circular, ¿no? ¿Cómo era el volumen de un prisma? ¿Te acuerdas? Área de la base multiplicado por la altura, ¿no? En este caso, el área de la base, como es circular, recuerda, ¿no? Sería pi, el área del círculo, pi r cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por la generatriz o la altura, podría ser, no hay problema. Entonces sería pi r cuadrado por la altura, vamos a colocarle, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazamos, diremos que el volumen sería así, pi por radio al cuadrado, en este caso es 2 al cuadrado, por la altura que vendría a ser 8. Si nosotros desarrollamos el volumen, sería, a ver, 2 al cuadrado 4, por 8 32, 32 pi. Pero 32 pi, ¿qué? Unidades cúbicas, muchachos. Recuerda que estamos hablando de volumen, sería unidades cúbicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a marcarla aquí. 32 pi unidades cúbicas. Ejercicio número 2, jovencitos. Mucha atención, por favor, con el ejercicio número 2. ¿Qué es lo que te dice? A ver. Dice... perdón, ejercicio número 3, porque el ejercicio número 2 corresponde a esfera. Ejercicio aplicativo número 3. Dice, calcule su superficie lateral. ¿Correcto? Su superficie lateral. Entonces, para calcular la superficie lateral, necesito calcular el valor del radio. Puesto que si acá es 10, acá es 6, y si tú te das cuenta, es un cilindro recto, forma una perpendicular con la base, entonces nosotros sabemos que toda esta distancia vendría a ser 8, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras, o también sabiendo que es un triángulo notable, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Entonces aquí vendría a ser 8. Pero yo no necesito el diámetro, yo necesito el radio. Recuerda que el radio siempre va a ser la mitad del diámetro, o sea que aquí va a ser 4. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que te piden? El área de la superficie lateral, jovencitos. ¿Cómo se calculaba el área lateral? El área lateral, recuerda, como del prisma, ¿no? Era el perímetro de la base multiplicado por la altura o la generatriz, si quieres, ¿no? Entonces, el perímetro de la base es la longitud y la circunferencia, sería 2πr multiplicado por la generatriz o altura, si quieres llamarlo así, entonces por la altura, ¿no? No hay problema. Ahí está. Entonces nosotros vamos a reemplazar el área lateral, mira, ve, jovencito, sería 2πr, pero el radio lo acabamos de calcular, sería 2pi por 4 por 6. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el área lateral que nosotros buscamos sería, a ver, 24 por 2, 48 pi. Como estamos hablando de áreas, ¿no es cierto? Estamos hablando de áreas, sería unidades cuadradas, porque es áreas, unidades cuadradas. No te olvides, por favor, de eso. A veces lo voy a obviar, otras veces lo voy a colocar, ¿no? Lo voy a obviar porque se va a sobreentender, ¿correcto? ¿Listo? Esa sería la respuesta. 48 pi unidades cuadradas. ¿Listo? Excelente. Pasamos al aplicativo número 4. Mira, ve. ¿Qué es lo que te piden en el aplicativo número 4? Vamos a ver, por favor, qué es lo que te piden. Sería, a ver, el aplicativo número 4. Dice, el cilindro recto calcule su volumen. Ah, ya, te piden calcular el volumen. Tengo como datos la altura o generatriz. Recuerda que la altura y la generatriz son iguales, ¿correcto? La altura y la generatriz son iguales. Entonces tengo la altura y tengo un ángulo de 37 grados. Entonces recuerda que aquí forma 90 grados porque es un cilindro recto. 90 grados, ¿correcto? Tengo 37, ¿correcto?
Ahora, forma un ángulo de 53, ¿no? Con el extremo del diámetro, ¿no? Ahí está, perdón, de 37, ¿no? Ahora, ¿cómo resolverlo? Muy bien, realizamos el triángulo notable respectivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si acá mide el adyacente, mide 4 a 37, entonces su opuesto tendría que ser 3. Eso tú ya lo sabes, ¿no? Triángulos notables. Y listo, ya tengo la altura o la generatriz, tengo el volumen. Podría hallar el volumen, porque también tengo el radio, ¿sí? Entonces diremos, el volumen sería, recordemos el volumen, es pi por radio al cuadrado por la altura o generatriz. Cualquiera de los dos es igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el volumen sería, a ver, vamos a colocar pi, mira, ve, por el radio al cuadrado, que ya lo calculamos, que vale 3 al cuadrado, multiplicado por la altura, que vendría a ser 4, ¿no? Por lo tanto, el volumen sería igual a ¿cuánto? A ver, 9, 3 al cuadrado, 9 por 4, 36 pi. Entonces, 36 pi, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver lo que nos dan en unidades cúbicas, ¿no? No nos dan una medida, ¿no? Entonces sería unidades cúbicas, ¿por qué? Porque se trata de el volumen. Recuerda que volumen es en unidades cúbicas, muchachos, ¿ya? No te olvides de eso, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, pasamos a la aplicación número 5. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que dice la aplicación número 5, jovencitos? Entonces, dice, a ver, en el siguiente cilindro calcula el área de la superficie total. Ah, ya, el área de la superficie total. Muy bien, entonces, necesito, ¿qué cosa? Necesito, jovencitos, la generatriz o altura. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Necesito esa parte, ¿correcto? Entonces, si acá es 3, aquí mide 3 también, porque ese es el radio también. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a marcarlo bien. Ahí está. Si mide 3, ahí mide 3 también, ¿correcto? Quiere decir que si el opuesto a 37 vendría a ser 3 y 3 ahí, vendría a ser 6, ¿correcto? Su adyacente, ¿cuánto sería? A ver, recuerda, a ver, ¿te acuerdas del triángulo notable? Sería 3K igual a 6, K vale 2, entonces su adyacente sería 4K, 4 por 2, 8, ¿verdad? Entonces tengo que esta distancia sería 8, que vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la altura. Vamos a marcarlo bien, ahí está, sería 8. ¿Pero qué te piden? A mí me piden ¿qué cosa? El área de la superficie total. Acá te dicen el área, calcular el área de la superficie total. El área total, recuerda cómo hicimos para el cálculo del área total. Recordemos eso, ¿no? El área total, imagínate un prisma, ¿no? Pero en este caso sería de base circular. ¿Cómo calcularíamos el área total de un prisma? ¿Te acuerdas? El área lateral, ¿correcto? Más 2 veces el área de la base, ¿sí o no? Entonces, el área lateral, acá lo teníamos, pi RH, más 2 veces el área de la base. El área son dos círculos, pi por r cuadrado, como es 2 veces, 2 pi r cuadrado, ¿sí o no? Entonces, si nosotros factorizamos, ¿no? ¿Correcto? Diremos que el área total sería 2 pi por r, que multiplica a r más h, o r más g. ¿Me dejo entender? R más h o r más g. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, bien. Desarrollando, mira, el área lateral, ya, más 2 veces el área de la base. Si nosotros desarrollamos, el área total sería igual, a ver, ¿sería igual a qué? A ver, 2 pi por r. En este caso ya calculamos el radio por 8, que multiplica ¿a quién? A r más h, o sea, a 8, perdón, a 3, perdón. Uy, me estoy equivocando. Sí, me estoy equivocando, jovencito, perdónenme. ¿Ya? Aquí me estoy equivocando, vamos a corregir. ¿Estamos de acuerdo? Corrijamos aquí. ¿Sí? 2 pi por r, en este caso r vale 3, mira, ya me iba a confundir. 3,
que multiplica, vamos a colocarlo en corchetes, ¿te parece? ¿Sí? Corchetitos, mira, que multiplica, ahí está, ¿a quién? A R más H, en este caso R es 3 y H sería 8. ¿Correcto? ¿Listo? Y se acabó tu ejercicio, pues. Se acabó tu ejercicio, ¿no? Ese es el cálculo del área total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo? Entonces, ¿cuánto sale al final? Vamos a colocarlo. El área total sería rápidamente, mentalmente sería, a ver, 3 más 8, 11. 33 por 3, ¿no es cierto? Y por 2, 66. 66 pi, 66 pi. Como es área, estamos hablando de área, sería unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Se trata de área, sería unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Solución. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio número 5. 66 unidades cuadradas. Siguiente, ejercicio número 6, aplicativo número 6. Dice, en un cilindro recto, el volumen es 80 pi unidades cúbicas. Calcular el radio, ¿correcto? Necesitamos calcular el radio. Pero nosotros recordemos la fórmula del volumen. ¿Cómo era el volumen? El volumen era, acá está arribita, pi r cuadrado por la altura. Pi r cuadrado multiplicado por la altura. ¿Correcto? Ahí está. Pi r cuadrado por la altura. Simplemente vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque ya te dan el volumen. El volumen te dicen que es 80, creo que es 80 pi, ¿no es cierto? 80 pi. ¿Correcto? Ahí te dicen, ¿no? En el dato, por favor, dense cuenta del dato del ejercicio, sería 80 pi. Entonces sería 80 pi unidades cúbicas, ¿sí? 80 pi es igual a pi por r cuadrado por h, pero en este caso la altura es 5, ¿no? Si nosotros simplificamos, mira, ve, nosotros vamos a simplificar ahí, entonces diremos, sacamos pi con pi, quinta sería 16. 16 es igual a r cuadrado, o sea que r es igual a 4 porque pasa como raíz. ¿Qué es lo que te piden? Calcular el radio, ¿no? Calcular el radio, y el radio sería 4, pero como es una distancia, no es área, ni es volumen, es una distancia, sería 4, ¿qué? 4 unidades simplemente. 4 unidades. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la respuesta del aplicativo número 6. ¿Correcto? Y ahí nos pasamos al aplicativo número 8. Dice, hallar el área lateral del siguiente cilindro. Entonces, tanto para calcular el volumen, como el área lateral, como el área total, necesito dos cosas. Necesito, ¿qué cosas? La altura o generatriz, que en este caso, en el cilindro que estamos estudiando es lo mismo, y necesito también el radio de la base. Y con eso hallo lo que me piden. ¿Correcto? Entonces, aquí, si tú puedes observar, te dan la distancia del centro a la mitad de la altura. ¿Me entiendes? ¿Correcto? Al punto medio de la altura, ¿no? Del cilindro. Entonces, bueno, ahí tú puedes decir que si es al punto medio, entonces aquí vendría a ser 4, ¿no? Si acá es 5 y acá es 4, entonces rápidamente podemos hallar el radio, que vendría a ser 3. ¿Sí o no, estimado alumno? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te piden? A ver, vamos a ver. Te piden calcular el área lateral, ¿correcto? Si nosotros calculamos el área lateral, diremos área lateral. ¿Cómo calculamos el área lateral, profe? El área lateral es 2pi por el radio, por la altura o también por la generatriz. No te olvides, ¿correcto? Es lo mismo en este caso de cilindros que estamos estudiando. Es lo mismo. Yo puedo poner generatriz, profe. ¿Y dónde está la generatriz? Ah, es lo mismo que la altura, tú tienes que decir. ¿Correcto? Entonces, el área lateral colocamos 2pi por R, ya lo calculamos. ¿Cuánto vale R?
3. Y por la altura, ¿cuánto vale la altura? Esa ya estaba como dato, sería 8. Por lo tanto, el área lateral, chicos, que me piden sería 48 pi, ¿no es cierto? 48 pi unidades cuadradas, ¿estamos de acuerdo? Unidades cuadradas de acuerdo a los datos del ejercicio. ¿Por qué? Porque es área y las áreas siempre se calculan, ¿no?, en unidades cuadradas. Si te hubieran colocado metros, metros cuadrados, centímetros, centímetros cuadrados, si fuera área, ¿correcto? Listo. Entonces, muy bien, jovencitos, pasamos al ejercicio número 12. A ver, nos pasamos para el ejercicio número 12, jovencitos, ¿estamos de acuerdo? Ejercicio número 12. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 12? La aplicación número 12. Vamos a ver. Dice, en la figura, hallar R si el área de la base es 25 pi unidades cuadradas. ¿Correcto? Muy bien. Te piden calcular R y te dan de dato el área de la base. Este es el área de la base. Perdón. Acá está, mira, ve. Acá está el área de la base. ¿La ves aquí? Sí, ¿no? El área de la base. Pero la base es un círculo, pues. ¿Correcto? La base es un círculo, ¿te das cuenta? La base, el área de la base te dicen que es 25 pi. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el área de la base, ¿no? Ahí te dicen que es 25 pi unidades cuadradas, ¿no? Entonces, pero el área de la base es el área del círculo. Y ustedes saben, yo sé que ustedes saben, que el área del círculo, ¿cómo se calculaba? A ver, ¿cómo se calculaba, amiguito? A ver, ¿te acuerdas? El área del círculo era pi, ¿por cuánto? Por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces diremos pi por radio al cuadrado sería 25 pi. ¿Te das cuenta? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, se elimina pi con pi, sería r cuadrado es igual a 25. Entonces, tú ya sabes que r es igual a 5. La respuesta del ejercicio aplicativo número 12 sería 5. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está. Correcto. Ahora pasamos al aplicativo número 14, jovencitos. Todos con el aplicativo número 14. Dice, en la figura hay el volumen del cilindro. Muy bien. En la figura haya el volumen o calcula el volumen del cilindro. Para eso, ya sabes lo que necesito. Necesito el radio de la base, que ya lo tengo, pero también necesito la altura o la generatriz, ¿correcto? Necesito esos elementos, la altura o la generatriz, ¿sí? Entonces, el radio del círculo de la base, ¿no es cierto?, es 3, pero dicen que la altura es 4R, o sea, 4 veces el radio, ¿sí? Entonces, si es 4 veces el radio, sería 4 por 3, ¿no es cierto? Ahí está, lo voy a colocar al otro lado para que me alcance espacio. 4 por 3 sería 12, pues. Ahí está. Ya tengo la altura o generatriz. Muy bien. ¿Qué te piden? El volumen. Recordemos que el volumen, jovencitos, recordemos que el volumen sería pi, ahí está, pi por radio al cuadrado, por la generatriz o la altura, que es lo mismo. Escúcheme bien. En este caso, que estamos estudiando cilindro recto, es lo mismo. Entonces, pi r cuadrado por la altura. Entonces, el volumen sería, reemplazando pi por r cuadrado por 3 al cuadrado. Ya sabes que este es el radio de la base, multiplicado por la altura. Y la altura es 12. ¿Te das cuenta? Entonces, el volumen sería ¿cuánto, profe? Ah, ya, sería 9, 3 al cuadrado 9, por 12, 108. ¿108 qué? Pi, pero pi ¿qué es? Volumen, ¿sí o no? Volumen. Unidades cúbicas. Mira, ve, ahí está. Cuando hablamos de volumen, recuerda que estamos hablando en unidades cúbicas. Muy bien, jovencitos. Eso sería todo por hoy. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego. Cuídense.